sufrirse infecciones por cándida, patogenicidad de las especies de cándida, las diferentes formas clínicas y las conclusiones. Esta va a ser rapidito. La candidiasis es la micosis oportunista más frecuente de todas. Lo que pasa es que no son como de denuncia obligatoria, todo el mundo, ay, tengo una candidiasis intestinal, nadie está reportando eso. De hecho, incluso las dermatomicosis tampoco son de denuncia obligatoria, ¿no? Apenas desde hace 3 años estamos de verdad denunciando las profundas endémicas. Endémicas, porque tenemos que saber cuándo estamos en brote, cuándo estamos en un aumento de número de casos, ¿verdad? Pero entonces esta sí es la más frecuente de todas, incluso más que la dermatofitosis. Es de distribución mundial, ya les dije que es una de las más frecuentes en el ser humano. Su incidencia va en aumento en los últimos 30 años, constituye como el 30% de las micosis superficiales. No tiene predilección por sexo, edad, aunque los extremos de la vida se ven más afectados. No tiene tampoco predilección por estrato social ni grupo étnico. Tampoco tiene relación con el clima, aunque la afectación en las zonas intertriginosas, ¿sí?, donde hay calorcito, sudorcito, humedad, se parece mucho a los dermatofitos. También tiene una alta predisposición de sufrir infección por cándida. Zonas intertriginosas, las interdigitales, los pliegues cutáneos en las personas que tienen las glándulas mamarias muy grandes o que tienen grandes pliegues por obesidad y no tienen adecuado aseo o secado de la piel o tienen alguna enfermedad de inmunocompromiso, allí pueden aparecer candidiasis. Entonces, bueno, los climas tropicales que mantienen esa humedad y ese calorcito en la piel favorecen. La onicomicosis también puede estar relacionada en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen mucha humedad, que lavan mucho, que se rompen mucho se comen los cueritos de las manos. Ahí puede haber infecciones por cándida, ¿no? Puede relacionarse con la ocupación, la parte interdigital y onicomicosis, bueno, menos que las dermatofitos, pero sí se puede relacionar. Sobre todo las personas que tienen mal aseo. Recuerden, humedad, calor, zona muy buena para las micosis en general. Y bueno, y el mal aseo, ¿no? Humedad, calor, mal aseo. Entonces, la mayoría de las cándidas, ¿vale?, son el ser humano es reservorio, pero también tenemos que también puede afectar a los animales, también los animales pueden tener ciertas especies de cándida. Muchas especies forman parte de la microbiota normal del ser humano, las mucosas, ¿vale? No en el estómago por el pH, y pueden afectar las zonas de la piel que están cercanas a los orificios donde hay mucosa. Son las zonas, por ejemplo, pacientes personas que no son inmunocomprometidas ni que tienen ningún tipo de inmunocompromiso, ¿no?, ni oncológico ni nada, y recién, por ejemplo, le ponen ortodoncia y tienden a tener la boquita un poquito abierta porque es más, ¿sí?, o por la mala mordida, cuando duermen tienen la boquita un poquito abierta y humedecen los pliegues de los labios, ¿sí? Entonces se puede producir esa queiritis angular y eso es cándida. O una persona que toma por mucho tiempo antibióticos. Entonces no es que esté inmunosuprimida, sino que barriste la microbiota, las cándidas que son nuestras, es microbiota normal, aumentan su número porque no tienen quien compita con ellas por alimento y espacio, y cuando ellas aumentan pueden producir inflamación, ¿sí? Comienza la forma filamentosa, comienzan a invadir y a producir la candidiasis. Esos pacientes con antibióticos prolongados, donde alteran esa microbiota, favorece el crecimiento y la infección por cándida. Ella también puede producir infecciones invasivas o endógenas, que son por translocación, ¿sí?, de su sitio normal donde viven, de su hábitat normal, pero también puede ser por vía exógena, por vía horizontal, cuando la mala manipulación por nosotros, desde el punto de vista de una infección iatrogénica, cuando por lo menos manejamos mal un catéter vesical, un catéter central, esa mala manipulación puede hacer que yo infecte a un paciente y ojo, que esos pacientes pueden tener una broncoangenia y las broncoangenias tienen una alta mortalidad, ¿vale? Entonces,
tenemos que tener cuidado con esa manipulación del catéter. Por todas las bacterias, pero por cándida, ok. Entonces, bueno, fíjense que pueden afectar cualquier órgano de la economía humana. Aquí ve aquí riñones, cerebro, hígado, vejiga, corazón, piel. Entonces fíjense que, hablando de la nomenclatura, división blastomicota, clase Blastomycetes, orden Moniliales, familia Cryptococcacea, género y especie Cándida. Nomenclatura binomial, como todas las que hemos visto, Cándida albicans, Cándida tropicalis, Cándida glabrata, etc. La pueden colocar así, sí, pero por ahora, por efectos de practicar, coloquen el nombre completo, ¿sí? Género y especie. Factores de patogenicidad. El hongo tiene muchos factores de adaptación, sobre todo factores de adaptación de pH, como el pHR1 y el pHR2. Tiene adhesinas, que son manoproteínas, que son las mananos, todas esas se las voy a preguntar en el examen tal cual. Enzimas, como por ejemplo queratinasas, peptidasas, proteasas, las fosfolipasas que son muy invasivas, lipasas y hialuronidasas. ¿Se acuerdan de la hialuronidasa? Todas estas, incluso las hemolicinas para la degradación de tejidos que le permitan invasión, diseminación, inflamación, infección, enfermedad. Sigue así, no le ponemos tratamiento, ¿no? Importante que las cándidas pueden producir infecciones fúngicas invasivas y son de gran problema para su tratamiento. Tenemos que hacer diagnóstico rápido porque tienen una alta mortalidad, sobre todo en los pacientes con factores de riesgo. Hay una transición, vamos primero con los cambios fenotípicos, son capacidad que tiene de cambiar, son cambios macromorfológicos y en la generación de colonias, que también le permite la evasión fagocítica. Muchas de ellas, en nuestra cándida glabrata, que se mantiene como levadura, va a generar sus pseudohifas para la parte de la invasión, ¿sí? Y esa producción de esas pseudohifas es más difícil fagocitar, ¿vale? De levadura pseudohifa para penetrar a los tejidos. Y también la capacidad de producir biofilms, a una sustancia altamente pegajosa que hace muy difícil el tratamiento cuando se adhiere a objetos extraños, ¿sí? O cuerpos extraños, catéteres, prótesis, etc. Entonces allí, cuando hay una infección asociada a una prótesis, una infección asociada a un catéter, regla número 1 de eso, retirar el catéter, retirar la prótesis. Si es a nivel óseo, como en todos los microorganismos, hay que hacer la limpieza quirúrgica para poder erradicar, porque el biofilm es muy poderoso. Ahí existen como las ecinocandinas que tienen la capacidad de penetrar el biofilm, sí, pero si no hay una limpieza quirúrgica exhaustiva y no hay la eliminación de ese cuerpo extraño, es muy difícil que curemos la infección. Existen numerosas especies y muchas infectan al ser humano. Las más frecuentes, Candida albicans, 40 al 85% de las probabilidades de que encuentren y que sea producida esa infección por Candida albicans. En toda la serie, de todos los países, de todos los estudios, de todos los autores, Candida albicans es la más frecuente. Pero ojo, y sigue siendo sensible a los azoles. Los azoles son unos antifúngicos que fueron descubiertos después de las anfotericinas, de los polienos, y que son ampliamente utilizados. Un paciente grave, no duden que van a haber un tratamiento antimicrobiano de amplio espectro de última generación combinado para todas las bacterias posibles, las positivas, las negativas, anaerobios, microorganismos resistentes, etc. Si estás gravemente enfermo y no sabes el foco infeccioso, está bien. Pero aún sin saber sin establecer qué factores de riesgo tiene ese paciente, a veces van a encontrar como que el coctelito donde le agregan fluconazol. Pero van con fluconazol porque no tienen acceso a ceftazidima, ribaltana, si no no tuviera ceftazidima, ribaltana, amicacina, ciprofloxacina, no. Pero es eso, van a haber locuras, que espero que ustedes sean de la generación que cuide sus antibióticos y mejoren el problema de la resistencia. ¿Sí o no? Dale. Bueno, lo que quiero decir es que si es la más frecuente,
Cándida albicans y todavía sigue siendo sensible a los azoles. Pero si tú tienes que sumas la incidencia de las otras, Cándida parafilopsis, Cándida lusitana, Cándida tropicalis, Cándida XY cruceco, labrata, sumas todas estas, la suma de todas las cándidas no albicans superan al porcentaje de Cándida albicans. Entonces, si tú tienes un paciente gravemente enfermo, inmunosuprimido, neutropénico febril, con alto riesgo de tener, o factores de riesgo para tener una candidemia, tengo que utilizar un antifúngico que me cubra o que me tenga acción sobre las cándidas no albicans, porque en suma son más frecuentes que la cándida albicans, ¿sí? Y pueden ser resistentes y el paciente se puede morir. Cuando tengan la necesidad de colocarle el antifúngico empírico en el tratamiento de primera línea porque tiene factores de riesgo en el paciente neutropénico febril, no lo duden. La elección está muy fulmina porque es el tratamiento para las cándidas resistentes. Existen cándidas, y ya se las voy a decir más adelante, que son resistentes a todos. Bueno. Factores de riesgo. Aquí es bueno, otra cosa es que puede producir infecciones superficiales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las infecciones superficiales? Vieron las clases, vieron sus microscopios donde estaba rodotómula y estaba cándida, ¿verdad? Pueden producir infecciones superficiales. Y estaba también las especies de malacesia, ¿no? ¿Sí? Malacesia, variantes. Estas especies, existen pacientes, como ya les comenté, que pueden tener afectación de la piel por humedad, calor, etc. Factores de riesgo estos: pacientes diabéticos, pacientes embarazadas, pacientes con prematuros o con que sean muy ancianos, o sea, edades extremos de la vida, los lactantes, cuando no hay un adecuado aseo de la boca, pacientes desnutridos, que es nuestra epidemia actual, pacientes inmunosuprimidos por SIDA, por tratamientos biológicos, por esteroides prolongados, por quimioterapia, tienen un factor de riesgo muy, muy fuerte para sufrir una infección por cándida. ¿Sí? Aquí tenemos pacientes que no producen suficientes anticuerpos, antibióticos prolongados, anticonceptivos orales, algunos de ellos en esta paciente pueden producir, dependiendo de ese cambio de pH y del problema vaginal, candidiasis recurrente vaginal, pacientes posterior a la cirugía, sobre todo la cirugía abdominal, los pacientes obesos, la pañalitis, inicialmente es química, posteriormente cándida. O sea, en algunos momentos, cuando son pañalitis muy extensas, severas y recurrentes, donde no se toman bien en cuenta las medidas higiénicas y el aseo apropiado, entonces ya hay muy probablemente la inclusión de una cándida allí en esa pañalitis y en una dermatitis. Ya, una dermatitis o una dermatomicosis por cándida. Asociados al DIU, porque ahí se produce cambio en la microbiota, y de las prótesis dentales, porque también cambios en la microbiota. Recuerden, cuando tengan un paciente diabético, retírenle la prótesis porque en el paladar puede haber candidiasis, entre otros. Entonces, ¿cómo se puede presentar? Fíjense, mucosas, y pueden haber alta severidad en la mucosa, que puede ser en la lengua, en las mucosas de los carrillos, en la faringe. Esta es una orofaringia, por ejemplo. Fíjense, la úvula, el paladar, todo. A veces se pueden ver así como granulomatosos cuando tienen como más tiempo, ¿sí? Cuando son crónicas puede verse así como corrugada el tejido. Por ejemplo, a nivel vaginal puede haber afectación con inflamación, muchísimo, pero muchísimo prurito, que esas pacientes creo que se hacen más daño rascándose, porque de verdad que les afecta mucho, y se rascan hasta con toallas, con objetos, etc. A veces se colocan hasta alcohol o vinagre porque el prurito es muy intenso. Entonces se puede ver así, eritematosa, con algunas leucopústulas, con alguna secreción, aspecto leche cortada, ¿lo ven? O un poquito más fluida. Vamos a conocer un poquito más fluida porque pueden haber otras ITS por allí que después vamos a hablar. Pero aquí puede haber inclusión de cándida y de otro microorganismo. A nivel del prepucio y del glande se pueden ver pequeñas lesiones, ¿la ven? Como pequeñas lesiones ulcerativas, muy pequeñitas,
Puede haber eritema y descamación del glande, del cuerpo del pene, en el surco balano prepucial, y a veces se puede ver esa secreción como blanquecina a nivel de la piel, pues de la piel y de las mucosas. A nivel auditivo, fíjense que en el oído también puede haber infecciones por cándida. Esas personas que no tienen un adecuado aseo, sobre todo a nivel externo, pero que a nivel externo pueden con factores de riesgo también producir infecciones óticas. Entonces fíjense, aquí tenemos la mucocutánea oral genital, la mucocutánea crónica, como ¿se acuerdan? Esos son básicamente en pacientes inmunosuprimidos primarios, o sea, desde chiquititos, ¿sí? Tienen algún inmunocompromiso primario y no se defienden bien y pueden hacer candidiasis recurrentes o crónicas y se ve como granulomatoso, como muy engrosada la mucosa. Gastrointestinal, bronquial y pulmonar. Mosca con esta bronquial pulmonar. Claro, no es a nivel de ustedes, no es a nivel de ustedes, pero muchas veces en terapia intensiva, esos pacientes que están intubados, desde el punto de vista neurológico, muy sedados para poder soportar la ventilación asistida, y piensan que puede haber una broncoaspiración por cándida, que se produzca una neumonía por cándida. Cuando usted tenga cándida en el pulmón, ojo, eso es candidemia que se sembró al pulmón. Es muy difícil, a menos que tengan una ruptura esofágica, que las cándidas invadan el pulmón y te infecten de cándida. Entonces, cuando ustedes vean un esputo con alguna coloración donde diga que hay cándida, esa cándida está en la boca. ¿Que tengo que tomarla en cuenta? Sí, ya se lo voy a decir cuando vea en la Candida Score, que es como una especie de cuantificación de los factores de riesgo y una puntuación que te va a dar un mayor o menor riesgo para una infección por cándida, y entonces tú vas a tomar la decisión, sí. Pero, ojo, ya se lo voy a comentar, que esto, cuando ustedes vean algo pulmonar, es por siembra a distancia, es decir, de la sangre al pulmón, de algún sitio a la sangre y de la sangre al pulmón. La cutánea, fíjense, en los intertrigos, la onicomicosis, ya todo esto se lo dije, el de la pañalitis, en la pustulosis granulomatosa, en la cutánea congénita. En la sistémica, bueno, el tracto urinario, meningitis, endocarditis, todo esto generado por fungemias. También en la siembra puede haber una cándida en orina porque yo la inoculé con una sonda vesical, puede haber. Pero por lo general, cuando se trata de riñón, también es por siembra a distancia. Otras, como por ejemplo la abotomicosis, las infecciones corneales y las endoftalmitis, también por fungemia, ¿sí? Las candidides, que son reacciones alérgicas. Tengo una infección a distancia, me rasco y hago una descamación en la mano por el contacto con micotoxinas. Entonces se descama, hace como una especie de reacción alérgica. O eczemas, también hay descripciones de rinitis, alveolitis, asma, gastritis alérgica, bien rarísima, por cierto. Esto es del Bonifaz. Yo nunca he visto una gastritis alérgica. Pero bueno. No, ¿dónde es que se fue para atrás? Okay. Bueno, fíjense, las candidiasis mucocutáneas crónicas desde el nacimiento, por un inmunocompromiso primario. Fíjense en estas formas de presentación. También acentuado inmunocompromiso, fíjense esta lengua totalmente casi que blanquecina, con afectación de la piel circundante, ¿la ven? Mucha afectación. Fíjense que este paciente puede tener inoculación en las uñas, en los dedos, y miren los dedos como los tiene. Las banderas, las personas que tienen mucho tiempo las manos húmedas, fíjense que también pueden hacer paroniquias. Esas paroniquias pueden ser por cándida, también pueden ser por pseudomonas y estafilococos, pero mosca con la cándida. Las zonas intertriginosas, como ya les comenté, hay eritema, muy poca descamación, hay mayor humedad y hay la presencia de leucopústulas, es decir, unas pequeñas pustulitas satélites que son blanquecinas. Algunos pueden tener ese poquito de secreción así como blanquecina, eso las aleja de la dermatofitosis, ¿sí? De los dermatofitos. Entonces esta es una zona, una dermatitis o una dermatomicosis por cándida, ¿sí? Aquí fíjense que es un poquito más extenso, fíjense acá esta afectación, esta pañalitis severa
una dermatitis de contacto más una infección o una sobreinfección por cándida. ¿Lo tienes? ¿Cómo sé que hay cándida? Veo la afectación tan impactante y descamación importante, mucha inflamación y la presencia de leucopústulo. ¿La ven? ¿La ven? En los bordes periféricos. Ok. Esta también, bueno, yo todo esto lo dije. Aquí está la ótica, la endoftalmitis y también la siembra a corazón. Se pueden producir cambios inflamatorios, lesiones inflamatorias satélites en piel, placas blanquecinas en mucosas o secreción blanquecina grumosa, como ya les comenté. Síntomas asociados, por supuesto, la inflamación, la extensión, va a producir dolor, ardor, muchísimo prurito, secreción, dolor para tragar, dolor para el coito, por ejemplo, cuando es vaginal, odinofagia, dolor persistente, o cuando voy a tragar, disfagia, proctalgia, dolor al evacuar, cuando tengo una proctitis por cándida, no se lo había dicho, pero bueno. Trastornos de la visión, fiebre y otros. Fíjense que los trastornos de la visión, bueno, ya vamos a ver, cuando hablamos de fiebre ya empezamos a pensar que hay una invasión. ¿Cómo sé que hay una invasión? Por lo general tiene que ver el tejido con la cándida y sus pseudohifas infiltrando. Hay inflamación, hay cambios inflamatorios y eso me orienta. Pero no le vamos a hacer una biopsia al paciente para saber qué hay, ¿no? Que hay invasión. Con la inflamación podemos estar seguros de que hay invasión por la cándida. Ven cómo se ven los ojos. Esta es una más superficial, que es una infección corneal, pueden ser úlceras corneales, y aquí fíjense que está más profundo, se ve en el centro del ojo la turbidez de los líquidos oculares, y entonces ahí podemos pensar en una endoftalmitis. Entonces, bueno, las diferentes formas clínicas, importantísimo, tenemos formas agudas que pueden ser pseudomembranosas o eritematosas, con o sin secreción, y las formas crónicas que son pseudomembranosas, inflamatorias, leucoplásicas o formas nodulares, que son bien raras pero también se pueden producir. Formas muy severas, a veces en VIH las formas de presentación de las candidiasis son muy severas, atípicas, extensas y de difícil tratamiento. Por lo general no tomamos muestras al inicio, pero en una falla de tratamiento, en una persistencia, eventualmente tomamos muestras en estas superficiales, para aislamiento y antifungigrama, porque a veces el hecho de utilizar de forma inapropiada los antifúngicos, hacemos presión selectiva, selecciono las cepas sensibles, las elimino y me quedan las resistentes, sobre todo en estos pacientes crónicos cuando tienen infecciones recurrentes y muy extensas. Fíjense que la severidad, no es una uñita, son todas las uñas, no es una plaquita, mira, úlceras, placas, todo, la lengua, la faringe, el esófago. Mira, muchos pacientes se diagnostican de VIH porque le hacen un endoscopio, tenían mucho dolor para tragar, reflujo, dolor epigástrico, y entonces va el gastroenterólogo dice, bueno, vamos a hacerte un endoscopio, puede ser un cáncer, puede ser una gastritis crónica, puede ser erosiva, una úlcera que se te puede romper, y ve esto. Y inmediatamente esto es un indicio de un hallazgo de inmunosupresión severa. No estoy diciendo que sea solo VIH, pero si no es oncológico, si no está tomando antibióticos prolongados por alguna cosa, si no está recibiendo quimioterapia, biológicos, etc., pídele la serología para VIH y no miren el tratamiento, y el pobre paciente entonces pasa mucho tiempo. Primero, no se le va a curar porque no tiene las defensas para hacerlo. Y segundo, pierdes tiempo vital para el tratamiento antirretroviral. Y por la parte epidemiológica, que también ese paciente sigue distribuyendo virus a domicilio, ¿no? Entonces corta la parte epidemiológica, mejora su inmunidad, mejora esto. También otra forma de sospechar en la parte femenina es la vaginitis crónica o recurrente. No se le cura con nada, va a todos los ginecólogos, siguen esto, sospecha, ¿sí? Ok, diagnósticos diferenciales: la candidiasis oral, la keilitis aftosa, las mucositis por otras causas, las estomastitis, por ejemplo, virales, la lengua seborral por mal cepillado, la lengua geográfica, que es genética, la leucoplasia vellosa, que puede ser por trauma o por virus,
En la vulvovaginitis, infecciones por otros microorganismos que producen ITS, entre ellas Neisseria, Trichomonas, Gardnerella, la vaginosis bacteriana, que es una alteración de la microbiota, ¿no? Y que produce infección e inflamación. En la balanitis, también puede ser esta balanitis, ¿se acuerdan la que les mostré que son con microvesículas o microulceritas? Tiene que hacer diagnóstico diferencial con el virus herpes 1 y 2, con la sífilis, con otros tipos de infecciones por otros microorganismos. Recuerden que cuando los varones tienen contacto con mujeres con infecciones pueden tener un efecto también inflamatorio, aunque no tengan secreción uretral. Pueden tener el efecto inflamatorio a nivel del glande, de la piel del prepucio, etc. Pulmonar, infecciones bacterianas u otros hongos, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de una fungemia. Cutánea, las dermatitis por contacto, las dermatosis por otras causas, las dermatofitosis que también pueden estar relacionadas, incluso asociadas, puede ser que tenga una tiña corporis y después, como es grande, obesa o con mucho pecho, pueda tener también la candidiasis. La psoriasis también hay que hacer el diagnóstico diferencial. En la parte pustulosa, la foliculitis, el acné, incluso la histoplasmosis y la criptococosis con manifestación cutánea. Una criptococosis o una histoplasmosis diseminada puede tener una expresión a nivel de piel, que es una expresión de severidad, pero que si usted hace la toma de la muestra allí, puede hacer el diagnóstico. Más en criptococosis, en histoplasmosis es un poquito más difícil, pero sí se puede hacer el diagnóstico a través de esa secreción de una lesión por siembra a distancia, ¿sí? En piel. Los granulomas candidiásicos, cuando la enfermedad es crónica, bueno, por un granuloma de otro tipo, puede ser un granuloma por otras causas, incluso por tuberculosis, la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis o no tuberculosis, Mycobacteriosis. La cutánea congénita, bueno, otros tipos de, para el diagnóstico diferencial, por ejemplo, la sífilis, el edema medicamentoso, la piel escaldada, estafilocóxica, virus de herpes 1 y 2. Y bueno, otros, la endocarditis por lo menos tienen que hacer diagnóstico diferencial con todos los microorganismos que producen endocarditis y así sucesivamente. La sepsis, la meningitis, los abscesos, las infecciones del tracto urinario, que son más frecuentes por bacterias, pero que te puede eventualmente aislar, se pueden aislar cándida. Si voy muy rápido me dicen, porque yo me tardo mucho más. Entonces las micosis profundas, las cándidas forman o entran dentro del grupo de enfermedades que llamamos micosis profundas sistémicas oportunistas, ¿sí? Porque son oportunistas, porque normalmente no producirían infección en un hospedero sano inmunocompetente. Sí son muy frecuentes con todas estas criptococosis, aspergilosis, cigomicosis, feoifomicosis, yaroifomicosis, geotricosis, que son enfermedades fúngicas invasivas, ¿sí? Entonces forman parte de ese grupo o ese grupo de familias de hongos que producen infecciones invasivas, enfermedades fúngicas invasivas. Son las micosis más importantes, más impactantes y de alto riesgo en pacientes inmunosuprimidos. Tampoco tienen distribución por edad ni sexo, son de distribución mundial. La microflora puede ser ambiental o en el caso de la candidiasis, microbiota normal. Factores predisponentes o de riesgo son importantes determinar porque si no mejoras el factor de riesgo del paciente no vas a mejorar la respuesta a la infección y producen una alta mortalidad. Aquí ven la mortalidad que puede llegar al 95 u 80% de los diferentes tipos de enfermedades, donde la candidiasis, que es la que tiene menos, un poquito menos de mortalidad, puede alcanzar hasta el 75% cuando es sistémica. Fíjense que una de las cosas más importantes de las candidiasis invasivas, de la candidiasis sistémica, es que eventualmente cuando ustedes vean esto no piensen que es una infección superficial de la piel, es una infección donde hay un proceso sistémico con siembra a la piel, altamente importante que ustedes piensen que es sistémico, ¿sí? Normalmente esto no ocurre así de forma tan distribuida y extensa. Es una complicación muy frecuente en los pacientes hospitalizados con una mortalidad según la serie de 40, pero se acuerdan que en el cuadro anterior puede llegar al 70%, especialmente en inmunodeprimidos. Los diagnósticos, importantísimos, porque sus signos y síntomas pueden semejar cualquier otro tipo de infección sistémica, bacteriemia, sepsis, etc., ¿no? Y además, porque a veces el hallazgo de la cándida, sobre todo Candida albicans,
es difícil saber si es un colonizante, si es la microbiota que me hizo mal aislado o es una infección real. Cuando la veas en el puto, por lo general, es de la boca. La incidencia de la candidemia en España es importantísima y fíjense la tasa de mortalidad de 44%. La siembra hematógena puede ser a cualquier órgano y sistema y el tratamiento debe ser efectivo, dirigido, precoz, con un diagnóstico temprano que puede ser por la visualización de la invasión tisular o por el cultivo y aún más temprano por la determinación de marcadores biológicos donde tenemos el manano, el beta 1,3 de glucano, las PCR para determinación de DNA de cándida y anticuerpos antiantígenos de pared. Son estudios de biología muy molecular costosos y también a veces difíciles de interpretar, pero si los encuentras en sangre, ciclo estéril, ¿sí? Okay. Y pueden aparecer incluso antes de los síntomas, ¿vale? En esta candidiasis invasiva podemos tener en uno de los ejemplos de las infecciones a distancia lo que denominamos una endoftalmitis, que es una infección de la cavidad ocular y sus anexos, la fobia, el cuerpo vítreo, ¿sí? El nervio óptico, en profundidad del ojo. Complicación muy importante y cada vez más frecuente. Factores de riesgo, el uso de antibióticos prolongados, esteroides, quimioterapia, todos los biológicos inmunosupresores, la nutrición parenteral total, el uso de drogas intravenosas, esos pacientes que no tienen mucho biotito y entonces con la salivita preparan la droga y se la... ¿Sí? Esos residuos de droga, porque yo creo que ni siquiera son drogas. No graben esto, en estos días venía así como manejando y había un ex que está muy desnutrido. Ese uso de drogas intravenosas es por eso lo que les estoy comentando, sobre todo en los países como nosotros que son pobres, los pacientes acá no tienen plata para esas cosas bien, entonces se meten cualquier cosa allí y hacen endocarditis por cualquier cosa difícil. Bueno, el diagnóstico y el tratamiento puede ser difícil, hay que tener un alto nivel de presunción, o sea, de pensar qué está pasando. Si no piensas, te puede morir el paciente. Y puede ser la manifestación inicial de una infección diseminada y mortal. En este caso, se requiere la intervención eficaz del oftalmólogo para que tú puedas ver rápidamente de qué se trata, para tomar decisiones terapéuticas que sean rápidas, efectivas, porque normalmente son complejas, y tienes que tratar de buscar que ese oftalmólogo entre aquí, saque ese líquido y lo manda a cultivar para tú tener aislamiento, para tú dirigir ese tratamiento desde el punto de vista efectivo, desde el punto de vista que tengas aislamiento y sensibilidad antifúngica, ¿verdad? Tal cual con las bacterias. Pueden incluso, para mejorar la respuesta en esta infección, quitar el vítreo y colocar tratamiento intravítreo o intraocular para poder mejorar esto. Por ejemplo, el tratamiento intravítreo de voriconazol. Las lesiones en la retina pueden ser precoces, los síntomas pueden ser por varios días, donde hay alteración de la visión, dolor, hiperemia ocular y puede llevar a devastadoras secuelas visuales, ojo, se puede morir también porque eso por lo general es una siembra a distancia. Exudados algodonosos en retina, corioretinitis, vitroretinitis con inflamación, turbidez, miren el ojo cómo se ve, y formación de un absceso vítreo. ¿Sí? Ahora fíjense, estos pacientes normalmente están hospitalizados en terapia intensiva con un tubo sedado para sostener la ventilación mecánica. ¿Cómo te dice que tiene la visión borrosa? Tienen que estar siempre con un tratamiento que se llama enzimoterapia. ¿Qué eso pasa en terapia intensiva? ¿Cuál es la enzimoterapia? Estar encima del paciente. Y eso normalmente pasa en terapia intensiva, donde que quiera un paciente que reúne todas esas características del uso antibiótico prolongado, tiene esteroides porque tuvo quimioterapia y está inmunosuprimido porque además tiene linfoma, VIH y le abrieron a la barriga porque buscarle el linfoma y tiene nutrición parenteral total porque está sondeado pues todo, ¿no? Está invadido todo. Tiene que hacer un fondo de ojo cada tanto, cada 72 horas, cada 48 horas, diario si es posible. Pero esos pacientes con muchos factores de riesgo tienen que estar pendientes de que esto pase, porque el paciente no te va a decir, ya va, quítame el tubo. No veo bien. ¿No, verdad? Ok. Entonces estos son casos muy importantes.
ya lo dije, todo esto lo dije. Y fíjense, por ejemplo, aquí es un caso clínico, 59 años, debuta con una hepatitis autoinmune, le ponen tratamiento con prednisona y otros inmunosupresores, tiene 7 semanas en tratamiento, ingresa a UCI por una sepsis por punta de catéter, tiene una Escherichia coli, un estreptococcus y una Candida albicans. Esto es un catéter, esto ya no se hace, ¿sí? Esto ya no se hace, la punta del catéter uno ya no la cultiva, hay algunos centros todavía en mi clínica que la cultivan, pero porque cuando sacas el catéter se contamina. Entonces, sobre todo si es polimicrobiano. Ahora, donde tú veas en esa punta del catéter una Candida albicans, mi amor, ahí no hay contaminación que valga. Usted lo trata, ¿sí? Trate de hacer, antes de retirar el catéter, un hemocultivo tras catéter y un hemocultivo periférico para cotejar. Pero donde hay Candida, así sea punta de catéter, no importa que sea polimicrobiano, aquí no debe haber Candida. Cuando tú sacas ese catéter, ¿por dónde? ¿Qué te lo? Ahí viene. ¿No, verdad? ¿Sí, verdad? Okay. O tampoco vas a agarrar el catéter, lo vas a quitar con tus manos donde te jorungaste toda la cara y un guante donde te jorungaste toda tu cara y le vas a hacer así a la punta del catéter, ¿verdad que no? Entonces siempre sospeche y trate Candida albicans en hemocultivos periféricos, hemocultivos tras catéter, punta del catéter, ¿sí? Catéter central, catéteres venosos o arteriales, no en catéteres vesicales, porque ahí sí se contamina todo. Ok, entonces este paciente tenía disminución de la visión en ambos ojos y con un tiempo de evolución impredecible por la sedación. La agudeza visual a cuenta dedos, múltiples lesiones en el fondo de ojo a nivel subretiniano que eran hemorrágicas y afectación progresiva. Se diagnostica una endoftalmitis endógena bilateral por Candida albicans con una muestra de humor acuoso para el cultivo y antifungigrama. Él le había puesto tratamiento con ampicilina, meropenem y anidalofungina. Esto es para Escherichia coli, estreptococcus y para Candida albicans. También le pusieron posteriormente al diagnóstico voriconazol intravítreo y voriconazol oral, cambiando la anidalofungina por voriconazol. 2 semanas de tratamiento no mejora, hay afectación vítrea con un cultivo de humor acuoso negativo. Probablemente este paciente tenía que ir rápidamente a vitrectomía, porque se quedan pegados el humor del vítreo, ¿sí? Aunque el humor vítreo salga negativo. Entonces, bueno, fíjense acá, se termina con, mira, ¿ves? Vitrectomía positiva para Candida albicans sensible al voriconazol. A pesar de estar recibiendo voriconazol, recuerden el biofilm, estaba pegado el vítreo. Entonces no va a mejorar nunca. Tienes que sacar el vítreo y colocarle antifúngico sistémico con inyecciones y sistémico. O favorable, se omite después de 3 semanas se controla cada 3 semanas y luego de cada 2 meses por 6 meses. 6 meses post tratamiento, hay lesiones inactivas con secuelas visuales. ¿Cómo se ve esto? Se ve como exudados algodonosos en el fondo de ojo, ¿sí? Con algunas hemorragias. Exudado algodonoso, usted piense, siempre en Cándida. En otras oportunidades con muchas hemorragias, citomegalovirus, pero Cándida, sospecha de Cándida. Entonces, bueno, las conclusiones finales de este caso, la endoftalmitis, consecuencia frecuente de la candidemia, debe sospecharse en todo paciente con factores de riesgo, sobre todo aquellos que están en terapia intensiva. El tratamiento antifúngico temprano puede reducir la alta mortalidad y además las secuelas que son severas y permanentes. El abordaje terapéutico de la endoftalmitis debe ser agresivo, rápido y eficaz y tiene que intervenir el oftalmólogo, si no. Se tiene que observar el hongo en la muestra clínica, tiene que hacerse cultivo y la detección de marcadores biológicos en sangre. Esos marcadores biológicos anteceden a la aparición de los síntomas y es importantísimo para el diagnóstico de una enfermedad fúngica invasiva por Cándida. Estos marcadores pueden ser manano, beta-1,3-glucano y el ADN de la Cándida. Entonces aquí le voy a dar un caso clínico de un paciente que tiene una otitis. Es un paciente de 32 años, tiene asma, esteroides, broncodilatadores, tiene un mes con otitis externa tratada, 15 días, otro ciclo de antibiótico y otro ciclo de antibiótico. Comienza a presentar cefalea, tiene 15 días con cefalea y parestesias en la mano izquierda, es una focalización neurológica. Entonces, este paciente, si usted no tiene cuidado, son las micosis más frecuentes en los pacientes con corticosteroides, Cándida, ¿sí? Pueden haber otras, sí, pero con corticosteroides, piensen en Cándida.
A este paciente se le hace una tomografía por esa cefalea persistente y fíjense el absceso. Cuando cultivan esa secreción del absceso durante el drenaje quirúrgico, Candida albicans, estaba la Candida allí metida. ¿Sí? La otitis era por Candida. Entonces ese paso directo puede ser al cerebro y entonces no todo, o sea, puede ser cosas raras, ¿sí? Poco frecuentes, pero si nos quedamos con que hay un absceso, seguro antibiótico, no lo cultivas, como ha pasado, que abres un cerebro como una patilla y sacas un hisopo y lo mandas un hisopo para el laboratorio, cuando debes tomar toda esa secreción y mandar lo más posible para que le hagan todos los estudios microbiológicos. También ha pasado que el neurocirujano toma la muestra, la deja en la gaveta, no la entrega y se pierde y tú lloras. Bueno, ya, calma. Entonces fíjense, 15 días de cefalea y focalización neurológica, lesión ocupante de espacio. Un paciente adulto, lesión ocupante de espacio hasta que se muestre lo contrario. En este caso, un absceso cerebral por Candida. Aquí tenemos varios digamos, ejemplos de infecciones invasivas. La endoftalmitis, fíjense el exudado algodonoso con hemorragias. Fíjense que el ojo, el fondo del ojo se ve bastante opaco, bastante turbio, ese líquido. Tenemos que estar pendientes de esos factores de riesgo y con cualquier paciente donde usted aísle la Cándida en sangre, tiene que descartar que hay una endocarditis, una endoftalmitis que ya le hablamos y una endocarditis, una siembra de las válvulas cardíacas. Mosca, que esto puede ser la observación indirecta de una válvula que está haciendo, excretando microorganismos y hagan émbolos sépticos, ¿vale? Con siembra a pie, siembra a distancia. Y que desde hace varios años, desde 2016, se empezaron a aislar cándidas resistentes a muchos medicamentos, incluso la de la familia Aemolinum, resistente a todo. Donde el paciente tenemos que mejorar su inmunidad para tratar de controlar la infección. Candida auris y Candida aemolinum. Puede producir infecciones nosocomiales, brotes importantísimos y de alto impacto desde el punto de vista de la mortalidad. En los pacientes neutropénicos, ya se los dije, puede haber la candidiasis hepatoesplénica y la infección a nivel del colon. La mortalidad es muy alta, la supervivencia del 86% a 3 meses. Esos pacientes que son neutropénicos, que mejoran la neutropenia, saliste de la quimioterapia, le estimulaste las colonias, ya los neutrófilos aumentaron y el paciente sigue con fiebre. Ya no está neutropénico, pero sigue con fiebre. Entonces, esos pacientes tienes que sospechar una siembra en el hígado, lo que llamamos una candidiasis hepatoesplénica o una tiflitis en otros casos para el colon, ¿no? Afectación de la fosa ilíaca, o sea, hay dolor en la fosa ilíaca derecha, fiebre, diarrea y postración, menos frecuente por cándida, pero que también podemos sospechar. Pero esto sí es altamente importante. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Con una tomografía de hígado, y donde vemos todos esos microabscesos, lo que llamamos abscesos en ojo de buey, y eso es altamente sugestivo de una infección por cándida. Fíjense que se pueden producir nódulos en las vías pulmonares y se pueden producir afectación del hígado, siembra en el hígado, siembra pulmón, siembra en el hígado. Aquí tenemos un paciente con factor predisponente, es decir, un paciente oncológico con quimioterapia, con una neutropenia febril, sale de la neutropenia, persiste con fiebre, hay dolor a nivel abdominal, le hacemos una tomografía, el signo del ojo de buey, que son esos microabscesos sugestivos de candidiosis invasiva, colocamos tratamiento antifúngico. Así es muy difícil hacer la punción dirigida porque son muy pequeños. Pero si no lo aislas en sangre, igual le colocamos tratamiento porque es altamente probable esa infección. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Bueno, esto es lo que llamamos la Candida Score. En este Candida Score yo voy a hacer una sumatoria de puntos para ver si el paciente cumple con cuántos, ¿sí? Con cuántos factores de riesgo. Nutrición parenteral me da 1 punto, cirugía me da 1 punto, la colonización multifocal. Hago examen de heces, hay cándida, hay blastoconidia. Hago examen de orina, hay blastoconidia.
Veo la boca, hay candidiasis oral. Veo labios genitales, hay candidiasis genital. Entonces yo digo, bueno, hay una policolonización por cándida. O un paciente con sepsis grave. Todo este sistema de puntuación con un punto de corte de 3 puntos. Más de 3 puntos, yo pienso que ese paciente tiene una candidiasis o una candidemia. ¿Cuántos focos necesitaría para considerarla multifocal? Okay. Tiene un valor predictivo negativo alto, es decir, que estar negativo menos de 3 puntos disminuye la posibilidad de un 97.7% de que tenga una candidemia, ¿sí? Entonces es de alta utilidad, sobre todo en esos pacientes de terapia intensiva o pacientes con muy alto riesgo. Ok, importantísimo entonces estar pendientes, aplicarlos si no contamos con nada. Fíjense que puede existir hacer un flujograma de acciones con el Candida Score. Un paciente que está en UCI mayor de 7 días, la Candida Score a la segunda semana, si es mayor de 3 puntos y tengo un paciente quirúrgico o no quirúrgico, voy hacia positivo y el tratamiento antifúngico lo puedo decidir. Ahora, si un paciente con Candida Score negativo y lo dejo sin tratamiento y lo observo. Estas son todas las pruebas de biología molecular que puedo realizar a una especificidad más o menos buena, del 87 hasta el 96%. Y fíjense que la PCR en cándida, sobre todo en sangre, 100% de especificidad, aunque la sensibilidad no es tan alta, no es tan buena. Ok, esta parte ustedes la tienen, importantísimo la clínica y la epidemiología en el diagnóstico micológico, determinar esos factores de riesgo que tiene el paciente para orientar el diagnóstico. Y si tú no sospechas y no tienes la inclinación, a pesar que ese paciente tenga una infección complicada por cándida, no voy a orientar el diagnóstico micológico eficiente. Y si no lo pienso, no lo diagnostico, no lo trato, se muere mi paciente. La metodología de la investigación orientada al diagnóstico. Y yo creo que aquí estamos listos, porque lo demás, los métodos convencionales, como ya lo hemos conversado, y los métodos no convencionales que son automatizados, las máquinas de procesamiento de cultivos, de emparejamiento de identificación, y las de bacterias que identifican cambios, las de inmunodiagnóstico y las de biología molecular. Las demás, por supuesto, va desde la toma de la muestra hasta este procesamiento, ¿sí? Y la toma de la muestra, por supuesto, representativa, dependiendo del tipo y el sitio de la infección. Sospechar altamente si se trata de una candidemia para ir rápidamente con esos factores de riesgo, esa Candida Score, rápidamente buscarlo en sangre, porque es lo que tiene mayor mortalidad. Pensar en hongo es diagnosticarlo, pensar en hongo es tratarlo de manera apropiada y de manera temprana. Y bueno, eso implica salvar al paciente. Gracias. Muy bien.